Hola queridos amigos de Leo, bienvenidos a Lely Astral, Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo el día de hoy para ti y vamos a hacer tu especial amor. Si quieres saber de economía, ve al tarot semanal o de jueves. Bueno, hoy el arcángel Raziel abre tu lectura con el siguiente mensaje. Tienes una conexión especial, Leo. Eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica, estás viendo contenido. Este mensaje en sí lo que te quiere decir es que estás reprimiendo todas aquellas habilidades mágicas que el universo te ha dado. Y esto no debería ser así. Realmente es bien importante que tú comiences a aceptar que tienes conexiones especiales. Aquí siento que hay algunos clarividentes, a otros les llama mucho la atención este tema del tarot. Bueno, diferentes mancias, el péndulo, qué sé yo. Pero me dice, eres un canal de comunicación, tienes que cultivar eso. Bueno, en este momento quiero que hagas el siguiente decreto y lo escribas en los comentarios. Tengo una conexión especial con el universo. Porque cuando tú día a día comienzas a hacer todos estos decretos, créeme que esto eleva tu vibración y con ello la vibración del planeta y cosas muy bonitas comienzan a suceder, ¿ok? Entonces vas a escribirlo, vas a decretarlo para ti. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, con todo gusto, en el primer comentario y la descripción están mis datos de contacto. Sepáralos con bastante tiempo. Bueno, hoy la lectura tiene 3 partes. La primera tiene que ver con energía, luego solteros y finalizamos con personas especiales. Te dice las potestades en Ciner. Cuidado con tus ideas negativas. En cuanto a energía, puedes llegar a caer en errores fatales o vicios destructores. Purifica tu mente. Mira que esto me habla de que algunos de ustedes están como vibrando bien bajito, mucho pesimismo, quizá incluso dudando de ustedes mismos, de sus capacidades, de sus habilidades. Y esto pues hay que replantearlo. Hay que transmutarlo hacia positivismo, confianza, seguridad. Eso debes trabajar en energía en estos días que vienen. Por otro lado, los mensajeros de Oviel te dice, eres una persona muy humilde, Leo, y muy comprensiva. Tus mensajes siempre son muy coherentes y acertados. En los próximos días siento que algún amigo va a estar necesitando mucho de un consejo y de apoyo tuyo, ¿ok? Bueno, eso en energía en general. Te invito a suscribirte para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, iniciales importantes estos días. Por acá salió volando la S, la M o W, la letra C, la R y la letra Z. Recuerda que puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: Aries, Escorpio, Leo, en ese caso guíense por su ascendente o su Venus, Capricornio y Tauro, ¿ok? Bueno, vamos a ver primero qué viene para nuestros Leo que se encuentran solteros. Leo solteros. Bueno, aquí me habla primero que todo de los solteros son los que no sienten nada por nadie, ni salen con nadie, ni extrañan al ex, ¿ok? Bueno, esta carta me habla acerca de que tienes que tener mucho control respecto a lo que tú das. Eres muy amplio, siempre estás dando a los demás. Y antes de iniciar una nueva relación,
porque sé que se te va a dar a mediano plazo, no a corto. Quieren que trabajes eso. Tienes que aprender a regularte. No puede ser posible que en las relaciones seas tú el que siempre da todo. Esto no es justo ni contigo ni con la otra persona, porque no permites que sea algo equilibrado. Finalmente luego a esa otra persona también se le regresa. Entonces mira que antes de iniciar una nueva relación te están diciendo tienes que medirte respecto a lo que entregas. Veo que vas a estar teniendo como muchas pretendientes, ¿sí? Personas que te van a estar buscando, pero yo ahora te siento como más en un proceso de purificación, como me dice aquí, en un proceso de sacar de tu vida como todas las malas cosas que no te permiten tener relaciones sanas. La carta de la templanza me habla acerca del equilibrio y me dice que te vas a volver una persona como más equilibrada, ¿sabes? Más armónica para querer, para amar. A corto plazo no siento que llegue alguien, pero a mediano plazo sí, y cuando esta persona llegue yo ya te siento como más centrado en cómo deben ser las relaciones. Bueno. El oráculo te dice a través de la carta del sol, pinta el sol entrando a tu día, a tu cielo, ¿ok? Y es una carta bien bonita porque el sol representa nuevos comienzos. Pienso que va a haber una nueva oportunidad para ti en el amor, pero ya te toma como con más madurez, ¿sabes? Bueno, pasamos ahora a la lectura para los que tienen un vínculo o una conexión especial con alguien. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex. Di el nombre de esa persona mientras hablo, mientras barajo. Bueno, mira, hay una persona que aquí está intentando sacar de su vida todo lo que le pueda llevar a sentimientos negativos hacia ti. Relaciones, actitudes, o sea, está haciendo como un filtro. La carta de la purificación en la posición de la carta de los sentimientos me habla acerca de eso, ¿no? Una persona que quiere quererte bonito, quiere quererte con una energía muy limpia y sabe que esto va a implicar alejarse de ciertas personas y modificar de verdad ciertas actitudes que tiene. Entonces, quiero que seas como consciente de esto, porque siento que hay alguien que está haciendo todo ese esfuerzo por estar bien contigo. De hecho, mira que aquí la carta de la comunión, en la posición del pensamiento, me dice que esa persona contigo se conecta muy bien, ¿sí? Tienen una conexión bien importante y lo único que le interesa o que quiere en este momento es que todo cambie para bien. Por eso aparece aquí la rueda de la fortuna. Recuerda que esto es cambio, giro en 180 grados a tu favor. Entonces, pienso que aquí hay una relación bien bonita que tiene una segunda parte en una historia. Y esta segunda parte, este nuevo comienzo, va a ser con más fuerza que la primera parte. No todas las segundas temporadas son malas y esto va a ser un ejemplo de ello, Leo. Mira que aquí me aparece un número maestro, que es el número 11, el doble comienzo en pareja, el doble 1. Entonces, chévere, bonito, me dice no pierdas la esperanza, si no pierdas la esperanza de que todo esto se va a arreglar. Tu persona especial está haciendo muchos cambios en su vida y los va a hacer para poder estar nuevamente bien contigo o avanzar hacia un bienestar mayor para ambos en pareja. Y esto de verdad que me gusta muchísimo porque siento que te va a llevar como a otro nivel de conexión, ¿sí? Entonces nada, súper chévere. Deseo con todo mi corazón que puedas ver con claridad el esfuerzo que esta persona está haciendo o va a hacer por ti. Aquí se viene un cambio bien fuerte, para bien.
El oráculo te dice, solo somos polvo de estrellas. Y esto me habla acerca de vivir el hoy, porque esto es muy transitorio. La vida se nos esfuma en las manos, a vivir el hoy, el aquí y el ahora. Bueno, quiero que te quedes en la meditación para traer paz, amor y armonía a tu vida. Y que luego vayas a tu ascendente. Si no le conoces, que vayas a Libra. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. Te quiero muchísimo, Leo. Y gracias por apoyar nuestro refugio animal. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.